La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa transmitida por vectores de alto impacto en la salud pública en Colombia y en una buena parte de los países del mundo, debido a la patología que la misma enfermedad presenta. Es producida por un parásito bastante complejo, molecularmente es muy complejo, tanto es que hay varias, pertenecen a la familia Trypanosomatidae, y al género Leishmania, pero hay varios subgéneros y dentro de estos subgéneros hay varios complejos y dentro de cada complejo hay varias especies. Entonces, ahora les muestro más o menos un poquito el tema. Es una especie molecularmente que ha variado mucho, ha cambiado mucho y produce cuatro tipos de leishmania. Antes se conocían dos, ahora hay cuatro, con características clínicas específicas. Como les decía, pues es producida por un parásito conocido como Leishmania, género Leishmania, pero de especies pueden ser muchas. Leishmania chagasi, Leishmania amazonensis, brasalensis, guayanensis. Bueno, dentro de esta familia Trypanosomatidae también encontramos otras especies que tienen interés clínico para nosotros. Una de ellas es Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas, y existen otras especies como Trypanosoma brucei o Trypanosoma gambiensis, que produce la enfermedad del sueño, que no la tenemos aquí. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso y es más de los países africanos. Para nosotros, dentro de la familia Trypanosomatidae, la que nos interesa, nos importa es esta, el género Leishmania y el género Trypanosoma, por las afectaciones directas que la misma enfermedad produce. Como les decía, el parásito es conocido como Leishmania. Dentro de esta especie hay una forma amastigota y una forma promastigota. La forma promastigota es la que se encuentra dentro del vector, la forma flagelar, que tiene flagelo, y la forma mastigota es la forma que es invasiva, que hace daño, que está en el huésped humano, que daña los tejidos y todo este tema. En el caso de Leishmania, pues es una especie que puede afectar varios tejidos, pero especialmente los macrófagos son los tejidos que más afecta el parásito. Es transmitida, es una enfermedad vectorial, transmitida por vectores, es transmitida por la picadura de un mosquito, conocido vulgarmente, o esto como palomilla, ¿sí? Como ven ustedes, tiene el cuerpo cubierto de pelos. También le llaman quemador, ¿sí? Le llaman quemador, es una especie que usted siente el quemonazo cuando le pica. Es mosquito de los ríos, está en algunos lados. Tiene varios nombres vulgares, pero son especies que pertenecen al género Flebotomo o al género Lutzomia. En América es del género Lutzomia, en Europa son del género Flebotomo, ¿ya? Es un mosquito que se encuentra presente mucho en las regiones montañosas, ¿sí? En regiones montañosas, en zonas cafeteras, en regiones platanelas, en todas estas regiones características de nuestra geografía. Entonces, las condiciones con temperaturas, con alturas superiores de los 1.200 metros, más o menos, entonces, con condiciones geográficas y ambientales especiales. Los reservorios pueden ser cualquier mamífero de sangre caliente puede ser reservorio de esta especie, pero pues nos interesan mucho primero los reservorios domésticos y peridomésticos, que son los que traen el parásito y son los que le permiten la llegada del parásito a nuestros hogares, a los hogares humanos. Pero de igual forma los reservorios silvestres como la zarigüeya, el oso hormiguero, el perezoso, la rata,
son de interés porque pues ellos son los que van permitiendo que el parásito se vaya moviendo de un sitio a otro hasta que llegue al huésped definitivo para nosotros, que genera cierto interés clínico, como que son el hombre, los humanos, ¿ya? Entonces, esta es el esquema de cómo es la transmisión. Es importante que tengan ustedes presente que se requiere la presencia es importante la presencia de estos reservorios, aunque la leishmania puede transmitirse por la picadura del mosquito de humano a humano o de igual forma por la picadura de mosquitos que piquen a cualquiera de estos reservorios y luego le piquen le pique al humano. Entonces, cualquiera de esas formas se puede presentar la transmisión. Como les decía, pertenecen a la familia Trypanosomatidae. ¿Mm? Este, eh, el género es Leishmania, hay dos subgéneros, el subgénero Leishmania y el subgénero Viania, que aquí los tenemos, en Colombia tenemos los dos subgéneros y varios complejos, ¿sí? Dependiendo de esa especie que forma parte de ese complejo, pues da una clínica diferente y una categorización del tipo de enfermedad, dependiendo de esa transmisión. Tenemos hasta Leishmania colombianense ya, ¿no? Establecida. El ciclo de vida, pues como les decía, prefieren especialmente los macrófagos, en la cual la forma promastigota se introduce al ser ingerida por la vacuola, que no la destruye. El parásito pierde el flagelo, se forma la forma mastigota intracelular que comienza a reproducirse por fisión binaria, comienza a dividirse de manera sexual y rompen los macrófagos, se liberan y van invadiendo nuevos parásitos. Cuando salen del macrófago en busca de otros y en ese momento el mosquito se alimenta, la hembra hematófaga se alimenta, pues ingiere las formas mastigotas que rápidamente se transforman en formas promastigotas que comienzan a moverse por todo el tracto intestinal hasta llegar a las glándulas salivales del mosquito, ¿sí? Hasta llegar aquí a las glándulas salivales del mosquito y, este, y cuando nuevamente se alimenta el mosquito, pues inocula el parásito y las formas promastigotas del parásito y se inicia nuevamente el ciclo ya en los humanos. Entonces, aquí vemos las formas promastigotas, se transforman en amastigotas, rompen los tejidos, ¿sí? Salen a la circulación y ahí es donde llega el mosquito, se alimenta nuevamente esas mastigotas que dentro del tracto digestivo, como les decía, comienzan a transformarse en formas promastigotas para ubicarse en la probóscide e iniciar nuevamente el ciclo. Este es el vector, la palomilla lutzomía. Como les decía, en Colombia el género lutzomía, hay dos géneros, el género lutzomía y el género flebotomo. Aquí tenemos el género lutzomía, hay varias especies, muchísimas, y hay más. Con unos compañeros hicimos un trabajo en Pamplona. Yo realmente no participé mucho, trabajé en ciertas cosas, pero en el tema descubrimos una nueva especie de lutzomía, en el área de Toledo. Hay muchísimas que transmiten esta enfermedad. Me regalan un minuto porque esta es una enfermedad, es una llamada importante.
Entonces, como les decía, ¿en qué iba? Que me perdí por contestar las llamadas. En el Ah, 9. ¿en el qué? Sí, ¿en el qué? Ah, en la especie, sí. Entonces, todas son del género Luchomía. Como ven ustedes, dependiendo de la especie de Luchomía, también transmiten ciertas especies de Leishmania. Hay muchísimas, Phantom, Brasilensis, Panamensis, Amazonensis. Vean que tenemos la Luchomía harmani, que transmite colombianensis, la longifoclosa. Ese está muy frecuente en esta región, dentro del trabajo que hace un compañero Reinaldo, que él es experto en este tema, junto con Magali, que es la entomóloga. Con ellos se trabajó en esta especie, en un proyecto que lo vimos con Conciencias, y se ha trabajado mucho el tema de Leishmania. De igual forma, son importantes los reservorios, ¿sí? Que les decía que son los que permiten que la Leishmania pueda llegar y llegue hasta las casas. Uno, y yo creo que el más importante o los más importantes, rata, porque es que ya las ratas casi podemos llamarlas en algunos sectores como mascotas, como reservorios domésticos, porque viven dentro de las casas de igual forma. Cualquier mamífero puede ser reservorio de este parásito. Tenemos estudios, hasta en gallinas, perdón, en algunas aves hemos conseguido también ser reservorios de esto. Hicimos unos trabajos en Pamplona donde infectamos algunas gallinas y también fueron reservorias de esta enfermedad. Pero como les digo, a nivel de mamíferos, que es lo que más nos lleva al caso, casi todos los mamíferos son reservorios este, de este tema. Son reservorios de este parásito. Cualquier mamífero sirve para la transmisión de la leishmania. Como les decía, en el caso de leishmania hay dos formas de presentación. Tenemos tenemos la forma mastigota y la forma promastigota. La forma promastigota es la forma flagelar, la forma que sale cuando el mosquito se alimenta, es la forma que se encuentra en la probóscis y que sale, que inocula el mosquito cuando nos que, cuando le pica al huésped humano. Y la forma mastigota, que es la forma redonda, que es la forma invasiva, que es la forma que hace daño. Dentro de esta diversidad de especies que les decía, pues van a haber 4 formas clínicas de leishmania. Sí, vamos a encontrar 4 formas clínicas. La forma cutánea, ¿sí? Esta forma cutánea, leishmaniasis cutánea o leishmaniosis cutánea, eh, este, leishmaniasis, leishmaniasis cutánea, que son úlceras, ¿sí? Que aumentan de tamaño gradualmente. Son lesiones, el parásito se encuentra en el borde de esta lesión, nunca lo vamos a encontrar acá. A este parásito le llaman devorador de carne o come carnes, porque literalmente se alimenta todo el tejido que se le atraviesa por el medio. Estas lesiones, como ven ustedes aquí, se complican un poquito, pero ya no es tanto por el parásito aquí en el centro, sino por coinfecciones bacterianas que se presentan. Sí, pero el parásito va extendiéndose, y las muestras, cuando usted hace una biopsia, tiene que tomar las muestras de este borde, porque el parásito se encuentra aquí en el borde. Aquí ya en este lado no vamos a encontrar nada. Luego viene la leishmaniasis cutánea difusa, ¿sí? Que son placas que no se ulceran, pero que no se revientan, pero sí van aumentando de tamaño. Difícil tratamiento. Esta leishmaniasis cutánea difusa es transmitida casi siempre por Leishmania amazonensis, es la especie que la transmite.
Estas placas se van aumentando de tamaño y van a llegar a formar este aspecto, estas placas que se forman aquí en el huésped. Tiene dos condiciones especiales. Una, el manejo farmacológico es difícil. Los tratamientos convencionales toca un manejo con alta dosis del medicamento para el control que se llama glucantine, aunque ahorita también ya se utiliza mucho el meltifosina. El manejo es duro, difícil, pero cuando da resultado y todo, pues estas placas comienzan a desvanecerse y lo que queda son manchas en el huésped, porque estas placas generalmente nunca se rompen. Comienzan a aparecer manchas en el huésped y esto, pero no tan complejo como en el caso de la leishmaniasis mucosa, sí, que ya ven ustedes, que afecta especialmente tejido cartilaginoso del tracto respiratorio. Generalmente dicen que es una leishmania, se presenta después de una leishmaniasis cutánea, maltratada, pero pues las complicaciones aquí sí son más graves, porque aquí el manejo farmacológico es muy bueno, pero el daño que a los tejidos que genera el parásito es bastante grande, porque generalmente acaba con todo el cartílago, tanto de la nariz, del paladar, del tracto respiratorio. Entonces ya aparte aquí de un manejo farmacológico, se tiene que dar un manejo quirúrgico. Estos pacientes se complican mucho porque estos pacientes generalmente son personas del área rural, son campesinos que no se encierran en sus casas. Los tratamientos que utilizan son tratamientos brujería, buscan brujos para que les hagan los tratamientos y eso no tiene ningún tipo de efectividad, no tiene ningún tipo de efectividad. Entonces son pacientes que el daño cada vez se hace más grande, se aíslan, aparte de todo, estas coinfecciones se complica mucho, el paciente se complica mucho, genera muy mal olor, entonces esto hace que se aísle mucho más el paciente y sea más difícil encontrar ese tipo de pacientes. Una persona que es muy experta en este tema, que es el doctor Iván Darío Vélez, que yo lo he traído varias veces a dictar estas charlas sobre este parásito, nos dice que el principal problema que hay con esto es esto, es la dificultad para encontrar este tipo de pacientes, porque estos pacientes se encierran y se aíslan mucho, entonces se encierran y dejan ahí, no hacen ningún tipo de manejo y van dejando que el parásito vaya haciendo más daño. Y el último es la leishmaniasis visceral, ¿sí? Que generalmente afecta a pacientes menores de 5 años, y afecta a algunos órganos como el vaso, hígado, médula espinal y eso. Un momento, por favor. Aló. Entonces, afecta, como le digo, órganos internos. La leishmaniasis visceral sí es de mucho cuidado, porque si no se tienen los cuidados adecuados, puede matar el huésped, ¿no? Puede morir el paciente, especialmente en niños, aunque afecta a cualquier edad y todo este tema, ¿no? Pero en niños es muy frecuente. Entonces, estos son las tres presentaciones clínicas de la enfermedad. Como les decía, dependiendo de la forma clínica que presentemos, pues eso, la especie que la transmite son diferentes. Entonces, por lo menos para la leishmania cutánea, la amazonense mexicana, aunque también ya la colombianensis también ya se encuentra dentro de estas. Para mococutánea también está brasilense, guayanense y panamensis, y ya Chagassi, sí, que sí es exclusiva para leishmania visceral. Bueno, como les decía, está la leishmaniasis cutánea,
Estas son pápulas, ¿sí? Que se van ulcerando gradualmente. Son lesiones, ya les voy a mostrar una lesión que poco a poco va aumentando de tamaño a medida que el parásito se está alimentando y va generando este tipo de úlceras que van aumentando de tamaño. Este fondo es limpio, generalmente ustedes lo pueden ver coinfectado, pero como les decía, no es no es por el parásito, sino por infecciones bacterianas. Y estos bordes engrosados, hiperémicos, que donde vamos a encontrar el parásito y es donde donde se debe tomar la muestra. Luego viene la leishmaniasis cutánea difusa, que como les digo es producida por la amazonensis, son placas infiltrativas que no nos ulceran, pero pues pueden abarcar todo el cuerpo. Difícil el tratamiento farmacológico, pero si tiene resultado, pues es bastante efectivo. Es decirles que la difusa es raro encontrarla aquí en Colombia, es más de Brasil, más de las zonas del Amazonas hacia abajo y todo este tema, ¿no? Aquí es muy, aquí generalmente en Colombia las dos especies, las dos formas clínicas más frecuentes es la visceral y la cutánea, ¿ya? La mucocutánea y la cutánea difusa casi no están presentes aquí. Esta es la forma mucocutánea, como les decía, afecta especialmente el tracto respiratorio, la faringe, laringe, el paladar, todo lo que es parte del esófago, la parte del esófago superior, todos estos temas de cartílago, donde hay cartílago, afecta bastante el parásito. Como les decía, dicen que es una leishmaniasis cutánea maltratada, aparece muchos años después de una leishmaniasis cutánea. El parásito no muere completamente, se ubica en estos espacios y comienza a alimentarse este tejido. Luego viene la leishmaniasis visceral, que como les decía, pues afecta especialmente a órganos como la médula ósea, el vaso, el hígado. El parásito daña los tejidos, hay una hiperplasia de los tejidos y hace que estos órganos aumenten de tamaño. Bueno, entonces aquí vemos más o menos una lesión, como ven ustedes va aumentando de tamaño, va aumentando la lesión, se va complicando, se va coinfectando. Un tema de estos que ahorita les muestro una gráfica es que generalmente usted se rasca y al rascarse se está llevando restos del parásito y si se rasca otra parte del cuerpo, pues está facilitándole la entrada del parásito, entonces comienzan las lesiones, comienzan a aparecer lesiones en diferentes partes del cuerpo. En Afganistán y todas estas zonas de Asia, donde viven estos grupos religiosos que son un poquito complejos y en el cual las mujeres lamentablemente se manejan comercialmente, se hacen matrimonios convencionales, arreglados económicamente. En estas regiones muy afectadas por este tipo de leishmaniasis, los padres a los niños, más o menos a las niñas, entre los 10 a los 13 años de edad, las someten a las picaduras del mosquito en la espalda. Este tipo de leishmaniasis tiene una ventaja y es que genera inmunidad. Se genera inmunidad, entonces después de que se presenta una afección por leishmania, después ya no te vuelves a reinfectar, a no ser que hayan quedado, como les decía, restos del parásito después se produzca una nueva infección, pero no por reinfección, sino porque el parásito quedó ahí y quedaron restos de parásito que pudieron encontrar nuevamente las condiciones para reproducirse y generar nuevamente daño. Pero en términos generales, la leishmania, ahí se genera inmunidad. Entonces, los padres de familia a estas niñas las sometían a que el mosquito les picara en la espalda. Ustedes se imaginan una lesión de este tipo en la cara de una niña, pues estas lesiones, estas cicatrices hacen que la niña perdiera valor cuando se iba a negociar o se iba a negociar para matrimonio con otra persona. Entonces,
Ellos inducían la enfermedad o inducen la enfermedad en las niñas en la espalda para que cuando ellas lleguen ya a la edad adulta y puedan casarse, no tengan ningún tipo de lesión en la cara porque ya se genera inmunidad frente a la presencia del parásito. Entonces, para que vean que son enfermedades que culturalmente tienen afectaciones, se presentan afectaciones culturales, ¿no? Esta es una lesión en la cara, miren este tipo de lesión en la cara, ¿ya? Por leishmaniasis cutánea. Aquí vemos ya la leishmaniasis difusa, mire que comienza a aparecer placas pequeñitas que no sucedan y después van aumentando de tamaño para llegar a estas condiciones. Y luego vemos ya la leishmaniasis mucocutánea, cómo afecta cartílagos, todos los tejidos. Las personas, mire, las afectaciones que hacen a nivel de las partes de los tejidos que están conformados por cartílagos. Entonces es un problema grave de salud pública con una afectación en Colombia bastante importante. Esta es la leishmaniasis visceral. Como ven ustedes, hay un aumento de tamaño en algunas estructuras como el hígado, el vaso, ¿ya? Entonces hace que los niños tengan esta experiencia, esta forma, esta apariencia. Como les digo, en los niños es complejo, puede producir la muerte. Es la especie que generalmente causa una mortalidad considerable en este tipo de pacientes. Entonces, como resumiendo, podemos decir que la leishmaniasis cutánea son úlceras cutáneas, la leishmaniasis cutánea difusa son nódulos y pápulas cutáneas que se diseminan mucho, la leishmaniasis mucosa o mucocutánea son lesiones en la mucosa oronasal y la leishmaniasis visceral que compromete órganos internos como el hígado, el vaso, la médula ósea y ganglio, ¿no? Entonces es dentro de las consideraciones generales de esta enfermedad. El diagnóstico, cuando se toma una muestra, un raspado de este tejido y se monta en una placa con Lugol, se puede ver perfectamente se puede ver perfectamente el parásito. Pero pues existen pruebas serológicas que nos ayudan a confirmar Sin embargo, pues un examen directo, si se ve, si vemos el parásito, pues es un positivo de esto, pero tienen que tener en cuenta que el no encontrar la leishmania dentro del cultivo no quiere decir que no tenga leishmania, porque muchas veces ellas se esconden y no son fáciles de observar. Entonces, si ustedes ven una lesión de este tipo, hay que tener mucho cuidado porque cualquier infección bacteriana, otra infección bacteriana o por otro tipo de parásito puede generar lesiones muy parecidas, sobre todo a nivel de leishmaniasis cutánea, que es la más frecuente en estas regiones. Entonces hay que tener cuidado en el diagnóstico, ¿no? Cuando se hace diagnóstico de esta enfermedad, también hay que tener en cuenta el diagnóstico epidemiológico, determinar de dónde viene el paciente, de qué región viene, si esa región es zona endémica de leishmania. Hay que tener mucho cuidado porque fácilmente hay que hacer diagnóstico diferencial, porque fácilmente nos podemos equivocar, ¿no? No solamente ya vi la lesión y listo, aunque hay unas lesiones muy típicas que uno dice esto es leishmania. Está una reacción que se llama la reacción de Montenegro, es una herramienta bastante útil que te puede decir o que tienes leishmania o que tuvo leishmania, porque es una reacción de antígenos, entonces de proteínas, entonces detecta proteína de leishmania, entonces recuerden ustedes que el parásito puede morir y pueden quedar proteínas de antígenos de leishmania por ahí dando vuelta, entonces esto detecta. El positivo de Montenegro se hace en la piel, se hace un pinchazo y se coloca se introduce el líquido y si al lado donde se inocula la jeringa aparece, se pone rojo, pues quiere decir que o es positivo para esto o tuvo en algún momento la leishmaniasis, ¿no? De igual forma hay pruebas serológicas para el diagnóstico y hay pruebas moleculares que ahorita se utilizan mucho, sobre todo para determinar el tipo de especie. Lo importante en este caso es detectar el parásito, ¿no? Es
Es eso, pero pues a veces esto se dificulta porque el número de parásitos no es muy frecuente. Esta lámina se utiliza mucho, lo utilizan mucho para el diagnóstico, ya que generalmente el paciente cuando llega se utiliza se genera se coloca una cruz para indicar el área donde está la lesión, para mirar si la lesión va aumentando de tamaño, va creciendo y para mirar si el tratamiento está dando es efectivo. El manejo de la enfermedad se hace a través de un medicamento que se llama glucantime. Es un medicamento que está controlado por las instituciones de salud, por las Fuerzas Armadas, porque sobre todo esto es una enfermedad que afecta mucho a pacientes, a personal de fuerzas irregulares, de izquierda o de derecha, que se encuentran en el monte, en la selva, entonces sufren mucho esta enfermedad. Miren, una vez nosotros con una estudiante de maestría estuvimos trabajando, ella hizo la tesis para producir una crema para el manejo de leishmaniasis cutánea. El trabajo, nosotros lo presentamos el trabajo a Sanidad Militar el trabajo les interesó mucho porque uno de los principales problemas que tienen las Fuerzas Armadas regulares, el Ejército y la Policía, es que la principal baja de soldados, de este tipo de soldados, se producen por la leishmania, no por otro tipo de enfermedad o por combate o por traumas. El mayor número de soldados que se dan de baja es por acción de la leishmania. El medicamento es un medicamento muy fuerte, generalmente, pues como ven ustedes, va asociado al peso del paciente, son 20 miligramos por kilogramo por peso durante 20 días, generalmente después, que es el principal problema, generalmente después del día 20, del día 10 ya comienza a darse los resultados, las lesiones comienzan a cicatrizar y muchas veces el paciente suspende el tratamiento porque ya creyó que terminó con el parásito y entonces comienzan a generarse estas resistencias al tratamiento, lo que hace que cada vez se tengan que utilizar dosis mucho más altas o búsqueda de nuevos medicamentos para el control de esta enfermedad. La prevención es evitar el contacto del mosquito con el huésped, del vector con el huésped, por lo tanto en zonas endémicas utilizar ropa adecuada, mosquiteros, toldillos, que estos mosquiteros, estos toldillos estén impregnados de piretoides para aislar mucho más el mosquito, utilizar de insecticidas, de protectores de piel y todo este tema para evitar el contacto del mosquito con el huésped. El objeto es disminuir la posibilidad que el vector entre en contacto con las personas. Bueno, la población de más riesgo, como les decía, es el personal, las personas que están en la selva. Esto incluye a las Fuerzas Armadas, fuerzas regulares o irregulares, pero de igual forma, las personas, leñadores, los indígenas, nuestros indígenas también sufren mucho esta enfermedad. Y últimamente, en los últimos años, pues las personas que viven como raspachines, que viven en esta zona raspando coca, pues también son de las personas que más presentan y más padecen este tipo de patología. Colombia es zona endémica de la enfermedad, casi todo el país es zona de riesgo, ¿sí?, a la presencia del parásito. Norte de Santander es zona endémica en muchos municipios a lo largo de años, municipios como Ábrego, Toledo, La Bateca, Pamplonita, han sido zonas endémicas de la enfermedad. Entonces son zonas que son complejas para este tema, ¿no? Son zonas que continuamente han sufrido este tipo de afectaciones. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado y ténganlo por seguro que les va a llegar mucho paciente con este tipo de enfermedad. Bueno, arrancamos con Chagas, pero regálenme un minuto mientras busco agua. Ahora sí, estaba trayendo agüita. La segunda patología que vamos a hablar es otro parásito que pertenecen a la misma familia, Trypanosomatidae. Es un parásito que hay dos especies de importancia clínica. Una es la producida por Trypanosoma brucei o gambiense, que producen una enfermedad, como le digo, que tiene un impacto en África, produce una enfermedad que se conoce como enfermedad del sueño. Y otra es Trypanosoma cruzi, ¿sí? O tripanosomiasis, que produce una enfermedad que se llama enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. Es producida por un parásito conocido como Trypanosoma cruzi. Es transmitida a los humanos por un insecto. En el caso de Leishmania, es transmitida por hembras hematófagas del género Luxomia. En el caso de Chagas es transmitida por mosquitos, tanto machos como hembras, no importa, en este caso, tanto machos como hembras lo transmiten, conocido como Triatoma infectans o Rhonius prolixus. Hay varias especies que producen esto, pero pues los más conocidos son estos dos, Triatoma infectans, Rhonius prolixus, pero como les decía, varias especies. Y de igual forma, la presencia de reservorios también
es muy importante en el ciclo epidemiológico de esta enfermedad, porque esta también es una enfermedad netamente rural, selvática, porque las personas que más la padecen son personas que viven en zonas selváticas, que se mueve a través de la selva hasta llegar a las zonas rurales donde habitan humanos, pues a través de estos mamíferos, de estos roedores como el faro, la zarigüeya, el armadillo, el oso hormiguero, la perezosa, todos estos va moviéndose hasta que llega ya a la zona peridoméstica con los ratones, conejos, gallinas, ¿sí? Ganado bovino, equino, cualquiera de esos, y luego a través de domésticos como el perro, y entonces llega a los humanos. Entonces, esta es una forma tripomastigota del parásito, se caracteriza por una membrana ondulante que le da esta forma al tripanosoma, ¿sí? Es una característica especial que nos permite, nos ayuda en el diagnóstico. Es una enfermedad que especialmente la transmisión se produce por la presencia de este mosquito, de este insecto, por la picadura de este mosquito que se llama chinche o vinchuca, o en algunos lados también le llaman pito. Cuando este introduce la probóscide, se alimenta, a diferencia del luxomía, que por la misma probóscide introduce el mosquito y cuando se alimenta adquiere el mosquito, este no, este al alimentarse, si chupa sangre de un paciente que está infectado, adquiere el mosquito. Cuando el mosquito queda en el tracto intestinal y comienza a moverse, dentro de las características del ciclo del mosquito, estos mosquitos se alimentan en horas de la noche cuando el huésped está durmiendo, ¿sí? Cuando el huésped está durmiendo, ellos no vuelan, ellos caminan, entonces ellos que bajan de las paredes de su sitio donde están escondidos, donde tienen su hábitat, caminan en las noches por el piso, luego se suben por las patas de las camas y cuando está durmiendo el huésped definitivo, pues se alimentan de sangre. Cuando se alimentan de sangre y el insecto está infectado, las formas tripomastigotas que se encuentran en la parte final, el mosquito, el insecto cuando se alimenta defeca, ¿sí? Él se llena de sangre y él defeca, y cuando defeca está eliminando las formas parásitas, que es la forma como nos infectamos, porque la urea, esa materia fecal es ácida, es un poquito ácida, entonces la persona se rasca y al rascarse se genera una lesión y permite la entrada del parásito. Pero de igual forma hay otras formas de infectarse, por transfusiones de sangre, como ven ahí, por transmisión transplacentaria, de la madre al feto, lo que produce generalmente en estos casos, cuando se infecta el feto, generalmente se producen abortos, ¿sí? De manera accidental, por consumir, que el niño vio el chinche y se lo comió. Generalmente los mamíferos, los huéspedes intermediarios, se alimentan por alimentarse del chinche. Hay un caso muy que conocí cuando estábamos trabajando con el grupo, de una familia que vive aquí, que se infectaron aquí en Cúcuta, no en la zona rural. La señora vivía en estas casas. Para los que conocen Cúcuta, los que identifican Cúcuta, aquí hay un río que se llama el río Pamplonita, que atraviesa parte de Cúcuta, y el río, en un sitio que se llama el municipio de Los Patios, que está pegado aquí a Cúcuta, en una zona en una zona aledaña al río, se encuentra en un área donde hay mucha cañalata y todo este tema. Pues resulta que una abuela en estas casas estaba preparándole el tetero a la nieta, y cuando estaba preparándole el tetero, echó todo en la licuadora, cayó un chinche, un mosquito, y cuando estaba preparando el tetero, pues licuó el mosquito e infectó a la niña,
Y se infectó ella, porque el poco de leche que quedó, un poquito de leche, ella se lo tomó. Entonces se infectó la mamá, la nieta, y se infectó la abuela. Cuando la infección se realiza de esta manera, de este tema, por la ingestión directa, como en este caso, el periodo de incubación es mucho más rápido y la aparición de clínica en la fase aguda es mucho más rápida. Entonces, se presentan estas situaciones. Bueno, hay varias cepas de Trypanosoma cruzi. ¿Mm? Este, Más de 100 millones de personas se encuentran en riesgo de adquirir la enfermedad. Se estima que de 16 a 18 millones de personas están infectadas. Este es un dato que no es muy claro en el hecho de que esta es una enfermedad silenciosa. Generalmente se genera, en la fase aguda se genera, clínica, ¿sí? En la fase aguda, aunque generalmente puede pasar asintomática, se puede presentar una lesión en el sitio donde se hubo la inoculación, aparece en la piel hay una zona que se pone un poquito dura, se forma un eritema, una hinchazón, esto se le conoce como chagoma. Muchas veces la persona se rasca y se lleva, en las noches se rasca y de una vez en la mañana cuando se está despertando comienza a rascarse los ojos y entonces en muchos pacientes, no en todos, en muchos pacientes se produce algo que se llama el síndrome de Romaña, que es un edema que se forma en los párpados y en los tejidos aledaños. Como le digo, no en todos los pacientes, solamente en aquellos que después, no es que el parásito vaya hasta el ojo, sino que él al rascarse, donde defecó el mosquito y donde le pica, se lleva restos del parásito y entonces se aparece esto. En términos generales, hay fiebre, diarrea, inflamación de los ganglios, especialmente los ganglios aledaños donde se produce la inoculación. El paciente le da anorexia, afectaciones en el hígado, en el vaso. En los niños es muy frecuente afectaciones al corazón, por lo tanto hay miocarditis, también en el cerebro, puede producirse meningoencefalitis. En los pacientes inmunosuprimidos la fase aguda es muy corta y pasa rápidamente a una fase crónica, a una clínica con características de crónica, donde el paciente sufre graves daños a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso. Entonces, en los niños grave el tema, grave. En los niños que tengan algún tipo de compromiso de su sistema inmune, que estén desnutridos, todo este tema, las afectaciones por Chagas es grave. Hace como unos 4 años, 5 años, sonó mucho en el hospital Erasmo Meos la llegada de 3 niños venezolanos y un abuelo, ambos, los 4 con Chagas, en la cual los 3 hermanitos murieron en el hospital, llegaron bastante complicados, y el abuelo sí sobrevivió. Esto me lleva pues a recordarles que Chagas es una enfermedad muy silenciosa, con una clínica que aparece, con una fase crónica que aparece mucho tiempo después, 10, 20, 30 años después. Cuando el paciente llega en una fase crónica, generalmente por problemas gastrointestinales o por problemas cardíacos, ¿sí? Generalmente llegan por problemas cardíacos, la mayoría de los casos con cardiopatías. Ya son pacientes que no se les puede dar un manejo clínico, no, los medicamentos no sirven absolutamente para nada porque ya es un daño en los tejidos, un daño lento en los tejidos. El manejo clínico que se le da es para aliviar las condiciones de salud del paciente, pero no para curarlo porque ahí ya no tiene ninguna clínica, ninguna cura. En esta fase crónica, entonces no se puede hacer ya mayor cosa en este tipo en pacientes en fase crónica. Como les digo, ya cuando llega el paciente con problemas gastrointestinales o con afectaciones cardíacas,
pues después de muchos años es porque ya no se puede hacer mayor cosa. Pero dentro de la metodología que establece la OMS, es necesario que generalmente este tipo de pacientes, si viven en zonas rurales, si es un paciente que viene del campo y vive en zonas rurales y está con clínica de Chagas, es necesario hacerle pruebas de diagnóstico a todo el núcleo familiar, porque si son personas de zonas rurales, es casi fijo que tanto la mamá como los hijos o los abuelos, todos de ese núcleo familiar van a tener Chagas. Otra cosa es que son pacientes que después de muchos años llevan 20, 30 años viviendo en la zona urbana o en zonas donde no hay presencia del vector. Y entonces, después de muchos años, pues se complican y vienen al médico y esto ya es otra vuelta diferente porque ya no hay presencia del mosquito, del vector, entonces no va a haber una infección en el resto de familia. Entonces, a ver, dentro de las condiciones, es una enfermedad netamente de la pobreza, de muy difícil manejo. Controlar la enfermedad es muy compleja, porque más que manejo con insecticidas, aquí no sirven los toldillos, aquí no sirven ¿cómo es que se llaman? Sí, toldillos es lo que utilizan en las camas. Sí, se llama así. Sí, toldillos, ¿no? Aquí no sirven los toldillos, aquí nada, porque es que el mosquito no cae volando, el mosquito rapta, el mosquito se mueve a través del piso, baja en las noches, eso lo hace en la noche cuando el paciente está durmiendo, sube a través de las patas de las camas o de las paredes, se mete por debajo del toldillo y se ubica y se alimenta. Y se alimenta, casi cuando se alimenta secreta una enzima que es sedante, entonces una saliva que es sedante, entonces el paciente no le genera mayores complicaciones porque no se da cuenta. Entonces, pues el insecto va, viene, se alimenta, y todas las noches está haciendo lo mismo, entonces la posibilidad de que infecte a varios huéspedes es bastante fácil. Como les digo, es una enfermedad de muy difícil manejo, porque como ven ustedes aquí, para controlar estos vectores viven en estas zonas, en todos estos huecos, ¿sí? En casas de barro, en los pisos de tierra, en los techos de las casas que son de teja y de cañalata. Entonces, todos estos sitios, todos estos huecos que ustedes aquí ven son nichos para el insecto. Él vive en estos sitios, entonces, en todas estas casas de techos de zinc, de madera, por lo tanto, para controlar la enfermedad se tienen que cambiar completamente la casa, tienen que ser paredes en cemento, pisos en cemento, techos en cemento, con pintura epóxica, con pintura con piretroides que maten el mosquito, que maten el insecto. Entonces, para controlar la enfermedad hay que cambiar las casas de todas estas personas. Entonces, es un programa muy costoso y de difícil manejo. Como ven ustedes, Colombia es endémica de esta enfermedad, sobre todo la región andina, ¿sí? Esas son zonas endémicas de esta enfermedad. Norte de Santander igual. Ustedes saben que aquí tenemos el Catatumbo, la zona del Catatumbo y todo lo que es Toledo, La Bateca, todas estas zonas son zonas endémicas son zonas endémicas de Chagas. Este es el ciclo, como les decía, el mosquito al alimentarse se llena de sangre, defeca, y cuando defeca, entonces introduce estas formas patógenas metacíclicas que llegan a los tejidos especialmente. Puede afectar muchos tejidos. Este es un parásito que puede afectar varios tejidos, pero pues especialmente tiene cierta predilección por los tejidos, el tejido muscular, el tejido nervioso, ¿sí? Afecta tejido nervioso, tejido muscular. Entonces, cualquier tejido lo puede afectar, pero estos tejidos, el muscular y el nervioso, el cardíaco, todos estos tejidos son de predilección del parásito. Dentro de estos tejidos, las formas promastigotas metacíclicas, tripomastigotas metacíclicas,
pierden el flagelo y se transforman en formas mastigotas, que son las formas invasivas, las formas que se reproducen, que rompen los tejidos, que dañan los tejidos, que agrandan los tejidos. Esto es lo que pasa generalmente con el corazón, por eso se le llama, pues, o con los tejidos del tracto intestinal, porque aumenta el tamaño de estos órganos y al aumentar estas células, aumentar su tamaño, pierden funcionalidad y por eso el corazón y todo esto ya dejan de funcionar como debe ser y comienzan estas complicaciones clínicas en estos pacientes. Cuando el parásito, las formas mastigotas salen, rompen las células, entran al torrente circulatorio y cuando el mosquito se alimenta de sangre, pues adquiere estas formas tripomastigotas, ya formas flageladas e inicia nuevamente el ciclo. Aquí lo vemos, el mosquito con la probóscide se alimenta, se está alimentando de sangre y va adquiriendo estas formas tripomastigotas que comienzan a moverse a través del tracto intestinal y se ubican en la porción final del parásito, del tubo digestivo, para salir a través de las heces. Bueno. Estas son las formas que no voy a centrarme mucho en ellas, la forma tripomastigota, epimastigota, promastigota y la forma mastigota, que es la forma invasiva. Bueno, entonces dentro de las consideraciones clínicas, como les decía, una consideración clínica que sirve mucho el diagnóstico, aunque no siempre, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas, van a ver ustedes cuando hablemos de filarias, algunas producen una característica clínica muy parecida. Esto es síndrome de Romaña, se presenta porque el paciente lleva restos, se limpian los ojos en la mañana cuando se levantan, llevan restos de estos parásitos y entonces se presentan esta inflamación del párpado, ¿ya? Son pacientes que comienzan, esto se presenta en la fase aguda, también va a haber fiebre, va a haber inflamación de los nódulos linfáticos y todo este tema. Ya luego, en las formas cardíacas, en las formas crónicas, pues ya vienen las complicaciones a nivel del tracto gastrointestinal, las complicaciones cardíacas, vienen los mareos, las palpitaciones, los dolores en el pecho, los desmayos y estos pacientes que ya estaba bien y se murió de repente, ¿no? Porque ya el corazón no dio para más. Entonces, esto es un síndrome de Romaña. Bueno, como les decía, la enfermedad se transmite por la picadura del chinche, pero de igual forma por transfusiones de sangre, ya les había comentado, por trasplante de órganos o por la ingestión de carne cruda, porque recuerden que este parásito se ubica mucho en los tejidos musculares. Entonces, en la carne, ingerir carne cruda, se pueden adquirir los parásitos, o alimentarse de manera accidental o consumir estos mosquitos. A ver. Perdón, se me había olvidado. Nada más y nada menos. Transmisión transplacentaria. Es muy frecuente que la madre infectada infecte al feto. Hay transmisión transplacentaria, hay transmisión vertical, lo que hace que estos niños generalmente se produzcan abortos, nacimientos prematuros. Entonces en mujeres embarazadas es bastante compleja. Como les decía, en algunos casos, y sobre todo los huéspedes intermediarios, los mamíferos, adquieren la enfermedad cuando se alimentan del chinche. Bueno, a ver qué se me queda. Bueno, las personas después de que tengan el parásito permanecen infectados de por vida, ¿no? Tanto en sangre como en esto, pero ya en la fase crónica ya no vamos a ver parásitos en sangre, ya los parásitos no los vamos a detectar. Para confirmar esto ya tiene que ser por pruebas serológicas. Casi siempre los pacientes permanecen asintomáticos durante muchísimos años, muchísimos daños, ahí no se genera ningún tipo de clínica.
Solamente después de muchos daños, donde hay daño de los tejidos, pues comienzan a aparecer las complicaciones, los daños patológicos, y comienzan a aparecer las complicaciones en este tipo de pacientes. Ya les decía, hay preferencias por las células musculares, cardíacas, células nerviosas. Bueno, generalmente el daño se presenta por el daño, la ruptura de células por parte de los amastigotes, o el aumento en el tamaño de los tejidos que generalmente se presentan por este parásito. Es una enfermedad de alto impacto debido a su alta mortalidad en niños. Los que le comentaba, muerte súbita, está bien y de repente se murió. Es una enfermedad incapacitante en los jóvenes que se encuentran en etapa productiva. Generalmente no pueden trabajar porque pues, debido a los daños cardíacos, renales y todo este tema, intestinales, pues son pacientes que no pueden hacer mayor cosa. Muy costoso el manejo farmacológico y clínico. Entonces es una enfermedad de alto costo y de difícil manejo. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, pues decirles que generalmente en la fase aguda es asintomática, lo que les decía, la formación de estos edemas que se forman alrededor de los ojos, ¿sí? Conocidos como síndrome de Romaña, fiebre, anorexia, diarrea, inflamación de ganglios, inflamación de órganos como el hígado, el vaso, afectaciones en el corazón como miocarditis o meningoencefalitis, afectaciones especialmente en pacientes inmunosuprimidos, en el cual el paso de la fase aguda a la crónica es rápido. En la fase aguda hay daños de los tejidos de una forma rápida. ¿Qué más se me queda? Bueno, los chagomas que les decía en un inicio, que son donde el parásito hace la inoculación, se forma una zona indurada, que aparece una hinchazón, que se conoce como chagoma, e inflamación de los ganglios locales. Y las afectaciones congénitas, ¿no? En las infecciones congénitas, pues eso, hay aborto, muerte intrauterina, complicaciones de órganos internos en este tipo de pacientes. En la hay una fase intermedia o latente que generalmente dura un mes, 2 meses y medio, donde no se genera ningún tipo de afectaciones, solamente en pacientes inmunosuprimidos. Sí, esa fase interminada y de determinado latente es muy rápida, ¿sí? Y está la fase crónica. Un momento, por favor. Juan. Sí, dime. Bueno. Y la fase crónica, que ya es donde después de muchos años, de 10, 20, 30 años, se presentan afectaciones a nivel del corazón, entonces comienza a aparecer estas cardiopatías, estos daños cardíacos, estas afectaciones gastrointestinales, entonces el megaesófago, el megacolon, órganos que los tejidos aumentan de tamaño y pierden la funcionalidad, y entonces comienzan las complicaciones clínicas en los pacientes. De mucho cuidado, Chagas, ¿no? Sobre todo en la fase crónica, donde ya no es mucho lo que se puede hacer por este tipo de pacientes. El diagnóstico depende de la fase de la enfermedad, en qué etapa se encuentra la enfermedad. Solamente podemos encontrar parásitos en la fase aguda, ¿sí? Podemos verlo a microscopio. Ya después, en la fase crónica, es imposible. El parásito, ya no vamos a encontrar parásitos circulando en la sangre. El diagnóstico tiene que hacerse a través de pruebas serológicas, ¿sí? De inmunofluorescencia o de PCR, todo este tema, ¿no? Para poderlo ver. De resto, no vamos a encontrar parásitos por ningún lado. El manejo farmacológico, el medicamento es Benidazol. También el metoclopramide tiene ciertos efectos positivos.
Como les decía, la prevención de la enfermedad es difícil, no hay vacuna ni contra leishmania ni contra Chagas. El control se hace evitar, o sea, lo importante es evitar el control, el contacto del mosquito, del insecto con el huésped, pero es difícil, sobre todo en estas zonas de extrema pobreza, donde están estas casas de barro, donde existen innumerables sitios para que el mosquito se esconda en el día y en la noche, cuando las personas están durmiendo, salgan y piquen, se alimenten. Entonces es muy difícil. El control de estos triatominos es supremamente complejo, dadas las condiciones de pobreza donde viven. O sea, lo único sí es que sean sitios así. Hay un factor también que es complejo, y sobre todo en sitios que tienen paredes de cemento y techos de cemento y eso, pero las personas del campo generalmente tienden a acumular mucho papeles, documentos, cartas y todo esto en baúles, o son personas que colocan muchos cuadros, retratos, figuras de santos y todo este cuento ahí. Entonces estos son sitios donde se esconde mucho el vector. Entonces, ese es pues también se vuelve uno de las complicaciones que se presentan por esto, ¿ya? Dentro del ciclo de la enfermedad, lo que les decía, la presencia de vectores silvestres y de vectores domésticos y peridomésticos, pues es la que permite que el chinche comience a moverse a través de los diferentes huéspedes y pueda llegar a la zona donde viven los humanos, donde viven el huésped definitivo para nuestro caso, que es los huéspedes humanos. ¿Listo? Bueno, seguimos con el último, que es malaria. Me están escribiendo, espera a ver qué me dicen. A ver. Bueno. Pero no estoy compartiendo. Vale. ¿Ahora sí ven la diapo? Chicos, sí. Vale. Bueno, miren, la malaria es una enfermedad infecciosa de alto impacto en salud pública. Para la Organización Mundial de la Salud es uno de los principales problemas que hay en salud pública, debido a la gran cantidad de personas que se encuentran en riesgo de padecer la enfermedad. También es conocida también como paludismo. Disculpen un momento, que se me apague, no sé por qué esto no me está conectando bien. Disculpen un momento. Entonces es una enfermedad
que se transmite a los humanos por la picadura de mosquitos del género Anopheles, ¿sí? O también por Culex. Es de aclararles que la malaria, el hombre no es el huésped definitivo, el huésped definitivo para este parásito es el mosquito, somos huéspedes intermediarios, pero pues se genera una gran variedad de enfermedades, una clínica muy, muy, muy interesante, así seamos huéspedes intermediarios, ¿no? Como les decía, es transmitida por este mosquito. El mosquito es un mosquito que tiene una trompa doble endémico en estas regiones, aquí en el departamento. La malaria es una enfermedad que ha estado controlada durante muchísimos años, estuvo controlada durante muchísimos años, pero en este momento se ha constituido como un problema de salud pública de impacto debido a la migración de pacientes venezolanos. Desde el 2013 para acá, el número de pacientes que se están presentando por malaria es alto y aumentó considerablemente debido a esto. O sea, aquí ya estaba controlada, pero en Venezuela no. Y el número de pacientes que nos están llegando es alto, entonces esto ha hecho que se aumente el número de pacientes debido a esta, como les dijera, un poquito asociado a esta situación, ¿no? Son parásitos esporozoarios, dos géneros, la familia Plasmodidae y la familia Babesidae, el género Plasmodium. Hay de interés para nosotros, Plasmodium vivas, Plasmodium malariae, falciparum y Plasmodium ovale. De mucha importancia Plasmodium falciparum debido a que es el más patógeno, el más agresivo, el que se reproduce con mayor velocidad, el que genera, tiene una característica especial y es que este parásito, el parásito se adhiere a las paredes del endotelio, ¿sí? Permanece adherido ahí y entonces disminuye la capacidad de destrucción por parte del vaso y del vaso, entonces es de más difícil de destrucción, lo que hace que se pueda reproducir mucho más fácilmente, entonces yo creo que es el más agresivo de todas las formas parásitas de este parásito. Y Babesia, que es otra especie de este grupo que se transmite, que es un parásito que afecta al ganado bovino, pero el huésped intermediario de él no es el humano, es el ganado bovino. Puede afectar a los humanos y se transmite por la picadura de garrapata. Es muy raro, es una clínica que generalmente está muy asociada a un resfriado, pero que en algunas situaciones puede complicar al paciente, sobre todo en pacientes con algún tipo de compromiso de su sistema inmunológico. Entonces, las recalco, se las traigo para su conocimiento, no voy a resaltarme en ella más de esto que les estoy diciendo. Se transmite por la picadura de garrapatas y puede generar algún tipo de clínica, pero no tiene mayor importancia, porque los casos son más bien escasos. Pero Plasmodium, pues sí, ya es una especie de alto impacto. Están las 4 especies que les digo, Plasmodium vivas, Plasmodium malariae, Falciparum ovale. Plasmodium falciparum tiene también una importancia clínica en el hecho de que Plasmodium falciparum trae muchas complicaciones, malaria cerebral que afecta mucho a los niños, puede traer complicaciones a nivel renal, puede traer complicaciones a nivel pulmonar, puede traer complicaciones a nivel neurológico, entonces es y es muy agresiva y puede ser letal. O sea, malaria falciparum hay que tenerle cuidado.
Vivas y ovales. Vivas también en pacientes puede generar, también pueden generar malaria cerebral, por lo tanto hay que tener cuidado. Y Plasmodium ovale ya es menos agresivo, pero también es de cuidado. Y está Plasmodium malariae, que es, yo creo que es el parásito que más antiguo, el parásito que más conoce nuestro sistema inmune. Por lo tanto, generalmente a veces las afecciones por Plasmodium malariae no pasan de ser un resfriado común sin ningún tipo de complicación ni nada por el estilo. En términos, a ver qué sigue aquí está el ciclo. Entonces, como les decía, es una enfermedad que se transmite cuando el huésped definitivo inocula unas estructuras conocidas como esporozoitos. Estos esporozoitos llegan al torrente y llegan primero todo al hígado, donde se presenta una fase preeritrocítica, ¿sí? Una fase preeritrocítica, y en el hígado estos esporozoitos se transforman a través de un proceso como esquizolar, se transforman en merozoitos tisulares que rompen estas células, salen al tejido, al sistema circulatorio, comienzan a moverse y comienzan a invadir glóbulos rojos, ¿sí? En un proceso que se conoce como fase eritrocítica, ciclo eritrocítico, donde estos merozoitos se transforman en trofoszoitos y luego maduran y hay un proceso de diferenciación celular y aparecen los gametocitos masculinos y gametocitos femeninos, que son las que generalmente sirven para el diagnóstico del tipo de malaria y son las formas que del cual se alimenta el mosquito y adquiere el mosquito y se realiza el proceso de reproducción sexual, ¿ya? Entonces, en el huésped humano hay una fase de reproducción asexual y en el huésped definitivo, que es el mosquito, pues se realiza la fase de reproducción, sexual. Aquí lo que les comentaba, la fase, apenas el mosquito nos inocula los esporozoitos, se presenta la fase esquizogónica y luego que se realiza en las células hepáticas, donde el esporozoito se transforma en merozoito, luego la fase eritrocítica, donde los trofozoitos, ya en el huésped definitivo, pues se realiza la diferenciación celular y se transforman en gametocitos masculinos y gametocitos femeninos. Entonces, esto es más o menos el tema. Bueno, lo que les decía, el parásito, el primer órgano que afecta es el vaso, perdón, en el vaso, el hígado, en el hígado se presentan estos cambios en las células hepáticas, de esporozoitos a merozoitos, y luego entran en la circulación y en los glóbulos rojos, y va en glóbulos rojos y comienzan estos ciclos de reproducción asexual para dar origen a los gametocitos que les comento. Bueno, lo que les decía, 4 tipos: Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium falciparum. Una característica especial, esta dentro de las características de la enfermedad, ¿sí? En términos generales, en un principio el cuadro clínico parece como si fuera un resfriado, ¿sí? Es un fiebre con sudoración, se presenta algo que se llama paroxismo, que son unos temblores propios de estos pacientes. Es una sintomatología con características de gripa fuerte, cefalea, mialgias, fotofobia, anorexia, náusea. Bueno, ya después estas características comienzan a complicarse, crisis graves, donde hay escalofríos, temblores, una fiebre alta que puede llegar hasta 41 grados, que es mortal en los niños, ¿sí? En mujeres embarazadas. Entonces comienzan a complicarse. Clínicamente hay una diferencia entre falciparum, vivax, ovale y malaria. Empecemos por decir que Plasmodium falciparum es mucho más agresivo, es más virulento, daña más glóbulos rojos,
La parasito más alta y a mayor parásito, pues más es la gravedad de la enfermedad. Los parásitos realmente salen del hígado y más o menos duran 48 horas reproduciéndose, y a las 48 horas, en el caso de vivas y falciparum, glóbulos rojos, y por eso se presentan estas fiebres que son periódicas, más o menos de ciclos de 48 horas, que es una de las características clínicas que nos ayudan nos ayudan en el eh, el, el que, porque 48 horas se presentan estos ciclos cuando el parásito que se presenta cada 72 horas. Porque como les decía, esto es menos agresivo. Plasmodium falciparum, como les decía, pues es una infección mucho más agresiva, es un parásito mucho más agresivo que complica mucho la condición de salud del paciente. Es fatal el parásito puede llegar al cerebro y puede producir malaria cerebral, ¿sí? Que en los niños es bastante grave. Puede traer, cuando se presenta malaria, el parásito está en el cerebro, pues van a traer una serie de complicaciones clínicas como cefalea, delirio, convulsiones, cambios de conducta. Los delirios son muy frecuentes y los pacientes se pueden volver muy agresivos. Hay somnolencia, confusión mental, los pacientes comienzan a tener muchos delirios de persecución. Todo este tema se vuelve, como les decía yo, se vuelven muy agresivos. Y el paciente se puede complicar y puede llevar a un coma profundo y producir la muerte, ¿ya? Puede producir cegueras, daños renales. Casi siempre estos pacientes se vuelven pacientes, ay hombre, ¿cómo es que se llama cuando hay daños renales que tienen que ser para diálisis, ¿sí? Pacientes con problemas pulmonares, hay edema pulmonar, como les decía, hay fallo renal, daños hepáticos, hay el desequilibrio electrolítico. Es muy complejo. La fiebre, la fiebre se eleva mucho, puede llegar hasta 41, 42 grados. Entonces estos niños comienzan a convulsionar y pueden morir. También hay afectaciones gastrointestinales, ¿sí? Hay afectaciones respiratorias. El tema de Plasmodium falciparum es muy agresivo, es de mucho cuidado. Ya vivas y ovales ya no son tan agresivos, aunque vivas puede producir también malaria cerebral, por lo tanto hay que tenerle cuidado al tema, ¿ya? Puede haber fiebre, recaídas, esplenomegalia, daño hepático, disminución en plaquetas y anemia severa. Entonces, es de cuidado. Y ya malaria, Plasmodium malariae, pues sí, ya no trae mayores problemas. Como le digo, generalmente pasa como una fiebre, como una gripa fuerte, y de ahí no sin mayores repercusiones. Bueno, es una enfermedad de alto interés en salud pública. La Organización Mundial de la Salud lo considera como uno de los problemas de salud pública, y ahorita para nosotros se nos está volviendo un problema porque el número de pacientes que cada vez están apareciendo es alto, cada vez es un número alto que se presentan por esta enfermedad, más o menos entre 300 a 500 millones de casos se han presentado en más de 100 países afectados. Como ven ustedes aquí, falciparum hace una buena presencia en Sudamérica, en África, en todo lo que es el área tropical y Asia, pero de igual forma vivas también lo tenemos presente en estas zonas, que son de los dos que hay que tenerles mayores cuidados, ¿no? Bueno, dentro de la patogenia, una de las características más importantes es al inicio de la enfermedad es malestar, fatiga, náuseas en la fase preeritrocítica, escalofrío, fiebre y sudoración,
¿sí? Que lo que les decía, que resulta la ruptura de los glóbulos rojos en la etapa eritrocítica. Ya hay la presencia de anemia, que es donde viene, anemia hemolítica, que es donde viene el otro nombre que recibe esta enfermedad, que es paludismo. Ya deja de ser de días y puede pasar a horas, ¿no? 48 a 72 horas, entonces esto complica mucho un poquito la consideración, las condiciones del paciente. Ya habíamos hablado de paroxismo, ¿no? Que son los temblores típicos de esta enfermedad. Bueno, esto ya habíamos hablado. Ah, la hiperparasitemia, me había olvidado. Generalmente hay hiperparasitemia, más de 100.000 parásitos por milímetro cúbico o más el 15% de los eritrocitos en Plasmodium falciparum están infectados. Entonces, es la agresividad, es un parásito muy, muy agresivo, que se reproduce muy fácilmente y que evade muy fácilmente el sistema inmune. Malaria crónica. Bueno, la malaria es una enfermedad que tiene manejo farmacológico. En ese momento también hay un manejo a través de vacunas, que no parece que últimamente las últimas vacunas están dando muy buenos resultados, han sido muy efectivas. Para el manejo farmacológico hay varios medicamentos, los más utilizados son cloroquina y primaquina, aunque hay mucha resistencia ya a estos medicamentos, pero ahorita hay un tema que se llama de cócteles, si mezcla de estos medicamentos, entonces están dando muy buenos resultados. La prevención es una de las formas más efectivas para controlar la enfermedad, especialmente evitar el contacto del mosquito, del Anopheles, con el vector, entonces utilizar insecticidas, aquí sí son muy efectivos los toldillos, el uso de toldillos en ventanas, en puertas, el fumigar para matar el vector también, esos son mecanismos de prevención que pueden tener cierto grado de eficacia. La malaria crónica, como les decía, son pacientes que generalmente duran mucho tiempo con la enfermedad, generalmente los tratamientos son inadecuados, no los hacen completos, entonces el parásito no se destruye completamente y cuando hay una bajada del sistema inmune del huésped, el parásito vuelve y encuentra condiciones y comienza otra vez a reproducirse, entonces puede producir este tipo de clínica, ¿sí? También la desnutrición, lo que le decía, inmunodepresión, enfermedades debilitantes, entonces complican un poco, pues el vaso, características, el vaso se vuelve duro, hay rupturas traumáticas, la anemia es progresiva. Y viene la malaria en el embarazo, que también es de mucho cuidado porque esto trae harta mortalidad en el feto, ¿no? Y en algunos casos de la madre, especialmente en mujeres primigrávidas. Al inicio del embarazo, pues hay aborto y puede producir también en el niño, en el feto, malaria cerebral. En los niños es grave la enfermedad, es uno de los principales problemas de salud pública, a lo cual la Organización Mundial de la Salud le está prestando mucha atención, ya que en los niños la tasa de mortalidad es bastante alta, miren, casi siempre un 40% de los niños, sobre todo por falciparum. Hay afectaciones a nivel abdominal y la clínica igual asociada a lo mismo que en el adulto, afectaciones en el vaso, en el hígado, vómito, ictericia, anorexia, bueno, compromisos renales, compromisos pulmonares. Es una enfermedad de mucho impacto. Vale. Bueno, listo, chicos. Quedamos así. Entonces nos vemos el próximo martes para hablar de filarias. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Vale. profe. Gracias por atenderme y nos vemos en la próxima clase. Estamos hablando. Gracias, Hasta profesor. luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego.